Doctor Caruana, qué lío se armó con una foto suya y la de Monteverde. ¿Cuál fue? Bueno, le preguntamos directamente a usted. ¿Cómo surgió eso? ¿Cuál fue el objetivo? En realidad, bueno, primero comparto que hay un momento de efervescencia política. Yo no, digamos, me llamó la atención las dimensiones de lo que genera un encuentro hoy. Entiendo que, digamos, es un encuentro con un candidato a intendente, pero yo lo valoro, o por lo menos lo pensé cuando me pidieron una entrevista, como una persona más que vengo teniendo diálogo y que conozco. Lo decía estos días, lo conozco de cuando se inundaba Nuevo Alberdi y el Centro de Salud Salvador Massa era sede de la evacuación, era ese lugar, y ahí estaban los chicos de Ciudad Futura, estaba el padre Daniel Sinieris también, y la verdad que las dimensiones del encuentro, que si bien fueron para compartir miradas, compartir visiones, tenía ese objetivo, como me había reunido con Chiqui González 3 días antes para charlar sobre parte de la historia de la impronta cultural que había dejado Hermes Wiener y que dejaron las intendencias y el gobierno del Frente Progresista. También me reuní con Claudia Balaguer charlando sobre las problemáticas de salud y educación, porque creemos que compartimos muchas cosas y por supuesto también hay cosas que no comparto con Juan en relación a lo que rápidamente se asoció en los análisis de, bueno, ese día o al otro día de la foto se me planteaba que yo ya renunciaba, que iba al frente de todos, y la verdad que no, fue parte de los diálogos, que es curioso que en este momento se genere esa exaltación, pero evidentemente es la clave de época que estamos viviendo. Yo lo decía, a veces estoy en una conferencia de prensa o diálogo y comento que hay 4 chicos internados, niños, por heridas de arma de fuego en el Vilela, y no recibo tantas intervenciones en redes sociales de la política, no digo de los medios porque los medios lo toman, pero como hay cierta naturalización de esas cosas que nos pasan y para mí son catastróficas, y otras como las fotos en este momento en clave electoral, que bueno, da para ese análisis y esas reflexiones, ¿no? Sí, las fotos en redes sociales son una forma de comunicación política, sin dudas. Y justamente la pregunta iba referida a eso. ¿Coincidió esa foto, que además fue pública, con la visita del expresidente Macri al doctor Pablo Kapkin? En su visión, ¿eso, digamos, fue casualidad o fue elegido el momento para difundir eso? No, digamos, a ver, lo difundió, eso habría que preguntarle claramente a Juan Monteverde, a los chicos de Ciudad Futura. La verdad que nosotros nos íbamos a reunir 3 días antes y coincidió. Yo en realidad no podía el jueves, íbamos a hacerlo el viernes y después pasó para el lunes y coincidió, creo que fue el lunes, coincidió con la visita. Y después, bueno, el relato y el posteo que él hace tiene una dimensión, entiendo que es argumentada esa exaltación, porque bueno, hace una comparación con la visita en ese momento. De hecho, y en lo particular, yo solo expresé en ese momento, y creo que se visibilizó más mi posición más claramente, sobre todo a un sector de la política y un sector social, de que yo ya había explicitado los límites en relación a participar en un proyecto ideológico donde la matriz Cambiemos iba a ser parte de la hegemonía. Pero no lo digo ahora, lo dije desde hace mucho tiempo. Eso sí creo que se exaltó también en conjunto de la mirada crítica de Juan Monteverde en relación a las definiciones de esas imágenes, ¿no? Esa limitación que usted manifestó desde hace bastante tiempo, ¿no? No lo convierte... ¿qué pasa si el socialismo ratifica? Porque el socialismo, o referentes del socialismo, han dicho que como que esa foto no tenía impacto. Sí. Pero me parece que también en esa apreciación hubo una minimización de su figura también. Sí, la verdad que es curioso. A mí un poco me llama la atención, porque en realidad la foto generó lo que me pasa cuando voy en un taxi, cuando estuve en la marcha, cuando recorro, es decir, hay muchas adhesiones también a tener posiciones. Yo creo que
también es saludable el respeto en relación primero a no minimizar al otro. Yo respeto a la dirigencia del socialismo y a sus grandes referentes, porque además acompañé 4 intendencias. No lo digo desde un lugar lateral. Yo acompañé, siendo subsecretario, a Miguel Lifchitz, secretario de Salud a Mónica Fein en sus 2 periodos, y a Pablo en este último periodo. Por eso, cuando gran parte o una parte de la militancia, de sectores progresistas, dicen, bueno, la verdad que expusiste la dignidad, la ética, la coherencia, tiene que ver con esto, yo no voy a hablar de todas las políticas neoliberales, pero sí me acuerdo cuando en los centros de salud, en el gobierno de Macri, no había anticonceptivos y no había vacunas. A veces el minimizar o negar esas cosas también tiene que ver con cierta distancia, de cierta dirigencia de los problemas de la gente. Quizá porque están en mesas más abstraídas de esa realidad o no, pero yo creo que hace falta más diálogo, más respeto y entender por qué, si uno fue y apoyó políticas progresistas, en este caso puede entender que esta conformación, este armado, puede llegar a ser, para mí, un armado electoral que puede tener su éxito, no un armado para transformar los problemas complejos de la ciudad, porque para eso se necesita también, y subyacen en todos esos armados, cuestiones de valores, de sentido y de ideología. Y si las ideologías son contrapuestas, es muy difícil hacer un proyecto que no tenga varias cabezas. Creo que eso es parte de la crisis política que nosotros hoy tenemos. Lo llevo a un tema más de su gestión, porque estábamos hablando antes de la nota respecto a que, bueno, el COVID se ha minorando, pero está el problema del dengue, que no se toma muy en cuenta en la conversación diaria. La gente como que, bueno, cuando alguien tiene el problema lo tiene, pero si no, es un tema que está ahí, pero no se le da tanta importancia. Sí, es así. La verdad que así como otras enfermedades afectan por igual a todos los sectores sociales, y venimos de una enfermedad que inclusive empieza en sectores altos. Ustedes recuerdan, el COVID empezó en personas que viajaban. Bueno, la primera persona que fallece es el cónsul de Chile en esta ciudad. Sí, correcto. La verdad que si hay algo que el dengue no tiene es esa dimensión o esa impronta en su primer momento. Porque quienes tienen menores condiciones de acceso al agua, menores condiciones en relación a vivienda, las posibilidades de prevención y las posibilidades de cuidarse en relación a este problema es menor que otros que tienen condiciones más acomodadas. Por eso los países y los sectores más bajos son los que tienen hoy mayor cantidad de casos, es decir, Paraguay, provincias del norte, Brasil, sur de Brasil, pero sobre todo sectores poblacionales que están más golpeados. De todos modos, después, cuando el dengue, nosotros en el 2020, cuando comenzó la pandemia, coincidía la fecha en que aparecían los casos con una reunión de ministros de salud en Paraguay, declarando y preocupados por la emergencia de dengue en Latinoamérica, porque era la más grande que venía en estos últimos años. Por eso es muy importante, porque si bien el dengue, la primera vez que uno se contagia es una enfermedad leve que no produce demasiados trastornos, si hay muchas personas que se contagian, las posibilidades después de contagiarse nuevamente con otro serotipo es más frecuente. Y si nos contagiamos con otro serotipo, las complicaciones más graves también son más frecuentes y ahí aumenta la mortalidad. Por eso lo más importante es el cuidado, la prevención y tratar de que no crezcan exponencialmente los casos. Hoy tenemos más de 3.000 casos en la provincia y en Rosario se está duplicando semanalmente la cantidad de casos autóctonos, es decir, que no tienen explicación con un viaje afuera, sino que ya se contagiaron aquí. Quiere decir que hay mosquitas que están poniendo huevo y que ese huevo tiene el virus. Ese mosquito vuela, pica a otras personas y se contagia. ¿Y qué necesitamos? Bueno, necesitamos ahora, en esta fase, con estas temperaturas y posterior a las lluvias, eliminar todos los lugares donde se puede multiplicar el mosquito. Siempre hablamos de fumigación, la gente pide fumigación. La fumigación en los parques
no es la fumigación de la Aedes aegypti. Este mosquito le gusta la casa, el balcón, el patio. Entonces tenemos, y cuando ya el mosquito está circulando, es porque llegamos tarde. El mosquito ese nació en un tarrito, en el bebedero de los animales de compañía, en una maceta que está llena de agua y estaba vacía de tierra, digamos, y llena de agua limpia posterior a las lluvias. Ahí en 3-4 días crece y se multiplica. Entonces tenemos que eliminar todos los lugares de reproducción y por otro lado utilizar repelente. Y si estamos con dolores musculares intensos y sin síntomas gripales, es decir, sin tos, sin catarro, pero con fiebre, bueno, la consulta al médico, ponernos repelente cada 4 horas y colocar las pastillas para los mosquitos, si se puede, o espirales, dentro de la casa para evitar que un mosquito nos pique. Y que venga el frío, doctor. 10 días de frío seguidos hacen que disminuya la reproducción y es allí cuando baja, que en general es fines de abril, principios de mayo, cuando nosotros vemos el descenso. Pero recién ahora estamos en una curva ascendente del número de casos. Doctor, no lo vamos a ver dentro del Frente de Frentes. ¿Dónde lo vamos a ver? Bueno, en realidad estamos conversando, yo estoy conversando con todos los sectores y fuerzas políticas que no se ubican dentro del Frente de Frente, la conversación, y también charlamos con Antonio Bonfatti, con referentes del sector del socialismo, base, fuerza del territorio, sectores que se han manifestado, algunos de ellos por fuera de esta matriz o de estas dos locomotoras que parece que van a chocar. Ese es el camino que yo he elegido. Mientras tanto sigo trabajando de secretario. También quiero marcar el gesto del intendente en relación a que Pablo, cuando definió que yo sea secretario de salud, me conocía desde que trabajaba en un centro de salud de un barrio. No definió solo el nombre de secretario, sino garantizó la continuidad de todos los equipos de dirección y subdirección de todos los hospitales. Estamos hablando de la gestión de 5.200 trabajadores, y también ratificó la política en relación a generar y seguir sosteniendo un 26% del presupuesto. Por eso estoy donde la gente votó dentro del Frente Progresista, pero sí claramente es manifestado un límite porque he militado en contra de la cobertura universal de salud, de los aseguramientos, de los paquetes de prestaciones para pobres, porque creo en políticas estatales universales, equitativas y gratuitas. Gracias, doctor, muy amable. No, gracias a ustedes. Seguimos en Hora Política.